Open Mind, un podcast de BBVA. Muy buenas, yo soy Sara González. Yo soy Pablo García Rubio. Y Paz Palacios. Os saludamos desde Open Mind, la comunidad del conocimiento de BBVA, con un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión hablamos de una de las asignaturas más odiadas, de la ciencia dentro de las ciencias y de la carrera más demandada. En otras palabras, vamos a hablar de matemáticas. ¿Cuántas veces habéis escuchado la frase de las matemáticas son la madre de todas las ciencias? Leonardo da Vinci, sin ir más lejos, dijo que ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas. El filósofo Roger Bacon dijo, la matemática es llave y puerta de la ciencia. Y el gran Oscar Wilde decía, el arte es la ciencia de la belleza, las matemáticas son la ciencia de la verdad. Grandes figuras, ya no solo de la ciencia, sino también del pensamiento, el arte y la literatura coinciden en esto también. Y es porque las matemáticas están en todo, pero a veces no nos damos cuenta. La naturaleza, los animales, los fenómenos atmosféricos, la arquitectura, la música, la pintura y, por supuesto, disciplinas como la química, la informática o la física. Así que hoy vamos a intentar abarcar lo inabarcable y reflexionar acerca de la influencia de las matemáticas en nuestro mundo, cómo se enseñan, cómo se aplican y por qué a todos nos deberían gustar. ¡Comenzamos! Como bien dices, Pablo, las matemáticas están muy presentes en nuestro día a día y por ello me gustaría recordar una de las efemérides más llamativas de esta ciencia. Os planteo una pregunta para abrir boca. ¿Relacionaríais las matemáticas con el humor? Bueno, no mucho, la verdad. Yo me reservo mi opinión. Pues para que veáis que no es una pregunta loca, quiero empezar con un día internacional muy curioso, el Día del Número Pi. Este día se celebra el 14 de marzo, ¿y qué tiene esto de gracioso? Pues que si escribís la fecha tal y como lo hacen los americanos, veréis que es 3/14. Y si ajustamos más, la hora de celebración es la 1:59, es decir, 3, 14, 15, 9, la aproximación de 5 decimales del número pi. Que por cierto, no sé si sabíais que el 14 de marzo también se conmemora el día en el que nació Albert Einstein. Y además es el día en que falleció Stephen Hawking en 2018. Está claro que las mentes matemáticas no dejan nada al azar. Y bueno, el número pi tiene otro día señalado, el día de aproximación a pi, que se celebra el 22 de julio. Y os preguntaréis, ¿qué juego numerológico han aplicado aquí? ¿Lo adivináis? Te vamos a dejar a ti que nos lo expliques, yo creo. Pues resulta que otra vez al escribir la fecha como los estadounidenses tenemos 22/7 y dicha fracción tiene como resultado 3, 14, 28, 57, un número muy cercano al valor real de pi. Sabía que tú lo ibas a explicar mejor. Ya os había dicho que tenía un buen toque de humor. Bueno, más o menos. Pues con todo esto no es de extrañar que el Consejo Ejecutivo de la UNESCO haya aprobado la proclamación del 14 de marzo como el Día Internacional de las Matemáticas. Y si todo va sin sorpresas, la primera celebración oficial de este día será en 2020, bajo el lema «Las matemáticas están en todas partes». Vamos, que el 14 de marzo se va a convertir a este paso en una fiesta nacional. Totalmente. Y otra pregunta, así al aire. ¿Sabéis lo que son los problemas del milenio? ¿Son los que te dan $1 millón por resolverlos? Eso es. A ver, todos tenemos problemas, pero ¿quién daría $1 millón a quien lo resuelva? Pues el Instituto Clay de Matemáticas. Esta asociación sin ánimo de lucro de Cambridge, en Estados Unidos, se dedica a apoyar el conocimiento matemático, pero es más conocida por premiar desde el año 2000 a quien resuelva los llamados problemas del milenio, que son 7, nada más y nada menos. Y además, ¿sabéis que en 19 años solo uno de los 7 ha sido resuelto? Pues es la conjetura de Poincaré. Pero bueno, hablemos un poco de ellos. No vaya a ser que la respuesta esté en vuestras cabezas y no lo sepáis. Empezamos con el único resuelto, que según el cómic La conjetura de Poincaré de Roulet y Saury, sugiere que ciertos objetos matemáticos pueden interpretarse mejor si se convierten en geométricos y se dibujan. Poincaré se preguntó si en una figura con una superficie de 3 dimensiones una línea se puede reducir a un punto para dar lugar a una esfera, sin cortar la figura ni la línea, se supone. El primero que creyó haber resuelto este problema fue Martin Dubody, en 2002, pero posteriormente se encontró un error y no fue hasta 2006 que se dio a conocer la solución de Grigori Perelman, un matemático ruso.
Este fue el que rechazó la medalla Fields, ¿cierto? Eso es, pasaba del circo mediático, en fin. Y entre los que quedan por resolver está la hipótesis de Riemann sobre la distribución de los números primos, el problema P versus NP, el de la existencia de Young-Mills y del salto de masa, que se refiere a la interacción de las partículas cuánticas, y otros dos más que casi no puedo ni pronunciar. La verdad es que tienen un nombre sugerente, aunque un poco complicado. No solo el nombre es sugerente. Según el autor Keith Devlin, las soluciones a estos problemas podían tener repercusiones prácticas para la física, las telecomunicaciones, la industria, el comercio y la ciberseguridad. Pero para el mundo matemático, la clave de su interés reside en cómo se llega hasta esta respuesta. Bueno, pues otro tema también va a ser si tendremos los suficientes matemáticos para resolver estos problemas en el futuro, porque la verdad es que si somos realistas, hay algo que es difícil de negar, y es que las matemáticas no son muy populares entre la población. Hoy también queremos reflexionar sobre cómo se nos enseñan las matemáticas desde una edad temprana. ¿Por qué las matemáticas son la asignatura que más nos cuesta en el colegio? Pues el gobierno de Escocia se hizo esa misma pregunta y en 2016 se encargó un estudio para analizar por qué la población tenía una perspectiva tan negativa de las matemáticas y cómo revertir esa situación. Una de las razones que descubrieron era que las matemáticas se perciben como una materia muy crítica, en el sentido de que las respuestas son correctas o incorrectas, sin medias tintas, por lo que llevan con bastante facilidad a un sentimiento de frustración y de fracaso cuando se cometen errores, algo que no sucede con otras materias. Para combatir esto, el informe identificaba dos grandes retos. Por un lado, el reto de convencer a todo el mundo de que, sean cuales sean sus circunstancias, tienen la habilidad de adquirir destreza en las matemáticas. Y en segundo lugar, convencerles de que adquirir dicha destreza es, de hecho, muy útil para su vida diaria. Vamos, que todos podemos con ellas y a todos nos conviene dominarlas, pero depende de cómo enfoquemos su estudio. Eso es, y parece que tenemos bastante trabajo por delante, porque ¿a vosotros os gustaban las matemáticas de pequeños? Pues no, la verdad, yo las tenía bastante atravesadas. Hombre, gustar tampoco era. Pues me temo que ese es un poco el sentir general. Siempre hay excepciones, pero me he ido a la cafetería para hacer esa misma pregunta y escuchad qué me decía la gente cuando le preguntaba. No me apasionaban. A mí déjame, no. A mí no me gustaban en absoluto. De hecho, se da mal todo lo que tenía que ver con ciencia, tanto física, química, matemáticas, muy mal. Yo siempre he sido letras. A mí las matemáticas no me gustaban. A mí me gustaban porque luego las aprobaba sin tener que estudiar. Bueno, ni frío ni calor. Las sacaba, pero no soy más de letras. A mí las mates, la verdad es que nunca me desagradaron. A mí se me daban bien, pero un poco me aburrían. Entonces decidí pues optar por el lado artístico. Bueno, pues parece ser que las matemáticas no son, desde luego, nuestra asignatura favorita, y la verdad es que sería interesante plantearse formas alternativas para orientarla. Así que para este capítulo de nuestro podcast hemos tenido la ocasión de hablar con Manuel de León, uno de los investigadores matemáticos más destacados de nuestro país. Manuel fue impulsor del Instituto de Ciencias Matemáticas. Centro, la verdad es que se ha convertido en centro de referencia en la investigación de este campo, y además que fue su director durante 10 años. Y bueno, pues aparte es autor de más de 200 artículos científicos, miembro investigador del CSIC, profesor y director de tesis. Y nos parece también alguien cuya opinión resulta especialmente relevante porque es uno de los mayores divulgadores de nuestro país y además es un apasionado de las matemáticas. Y colaborador de OpenMind. También, efectivamente. Y con él hemos hablado de este y otros temas. Así que vamos a escuchar también su opinión en este ratito. Y bueno, Manuel nos contaba esto acerca de las matemáticas y el problema que tienen en el sistema educativo. Son atractivas para los niños más pequeños, porque lo ven como un juego y entonces se enganchan con las matemáticas. Y luego hay un periodo en el que ya dejan de ser tan interesantes y ese es el donde hay que atacar. Yo siempre digo que las matemáticas es la prueba del algodón del sistema educativo, porque si salen bien las matemáticas, pues ahí se ve la salud del sistema educativo. Y no es una tarea fácil, porque tenemos una educación que es general, que significa que todos los chicos tienen que estudiar. Entonces no todos van a tener las mismas capacidades. Entonces claro, eso exige un esfuerzo para poder ofrecer en el menú que tienes que ofrecer de educación, pues para diferentes capacidades. Pues como veis, Manuel de León está convencido de que un cambio de modelo educativo ayudaría a impulsar las matemáticas en un periodo temprano de la educación.
Y también en esta conversación puso en relevancia algo que nosotros en Open Mind hacemos y que creemos que es fundamental también para las matemáticas, que es la divulgación. La divulgación es esencial en todos los campos y en particular en las matemáticas, porque las matemáticas tienen el problema de que resulta más complicado el contar las matemáticas a la gente que otras ciencias, porque no te puedes apoyar en tantos elementos como, yo que sé, un astrofísico basta con que enseñe unas simulaciones de unas galaxias para que ya te entra por los ojos, ¿no? Pero en matemáticas es un poquito más complicado. De hecho, había una frase de dos grandes matemáticos, David Mumford y John Tate, son de los popes de las matemáticas, de los grandes que todavía viven, y decían que todo el problema de intentar acercar el mundo de los matemáticos al de los demás científicos o al del público en general es muy serio, y creo que los matemáticos podríamos esforzarnos más por encontrar conexiones. Y entonces, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo. Y bueno, tras estas palabras de Manuel, creo que es importante reflexionar sobre el esfuerzo que debemos hacer tanto matemáticos como comunicadores para acercar las matemáticas y las ciencias al público en general. Este podcast es un ejemplo de una de nuestras iniciativas que tenemos para contar todas estas historias. Y otro de los destacados que queremos resaltar de la conversación con Manuel es el que hace referencia a otro de los problemas a los que se enfrenta la ciencia y, bueno, un poco el mundo actual. Aquí ya le dedicamos un capítulo entero de nuestro podcast, y es la desigualdad de género. La brecha de género está ahí. Yo siempre digo que se toman medidas muy drásticas o no se va a resolver en sabios cuantos siglos. Y matemáticas en particular, hay pues matemáticas que han sido brillantísimas y que han tenido una vida dura para poder desarrollar las matemáticas. Hay 4 matemáticas que para mí particularmente tienen un valor. Una es Sophie Germain. Sophie Germain no podía estudiar matemáticas, se lo prohibieron en su casa y no podía estudiar matemáticas, y estudió matemáticas a distancia con un sobrenombre, era Monsieur Leblanc. Pues es una historia realmente impensable, ¿no? Otra es Sonia Kovalevskaya. Sonia Kovalevskaya tiene que hacer un matrimonio de conveniencia para poder estudiar, porque no se le permitía estudiar fuera de su casa. Es otra de las grandes matemáticas de la historia. Emmy Noether es el paradigma de una mujer que se le prohíbe ser profesora en Gotinga, a pesar de tener el apoyo de Einstein y de Hilbert. Y una matemática que es más reciente, que es Julia Robinson, que a mí me gusta mucho ponerla de ejemplo, porque esta mujer, que tuvo una infancia un poco complicada, y esta mujer que prometía mucho en matemáticas, se casa con otro matemático, con Raphael Robinson. Ella se llamaba Julia Bowman, pierde su apellido y ya prácticamente había abandonado la investigación, hasta que, acompañando al marido a un congreso, se encuentra con uno de los grandes lógicos de la historia, que es Tarski, y dice: ¿por qué no trabajas conmigo en una tesis? Y gracias a eso, a esa casualidad, pues tenemos una Julia Robinson, que es una gran matemática. Entonces, eso no puede, hay muchos otros ejemplos, pero vamos, esos 4 son bastante paradigmáticos. Eso no puede pasar hoy en día. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues por una parte hay que poner el problema de manifiesto, y las cifras y las estadísticas están ahí. Segundo, hay que intentar que desde muy pequeños las niñas vean que tienen modelos que pueden seguir, que las matemáticas no es cosa de hombres, que es cosa de hombres y de mujeres. Entonces, crear modelos para que sepan que pueden ser como esos modelos. Y luego, además de eso, hay que poner medidas, como han puesto, por ejemplo, en una universidad australiana, plazas solo para mujeres, o recientemente en Holanda. ¿Qué significa eso? ¿Que se contrata a una mujer porque es mujer? No. Por ejemplo, si la persona en cuestión no tiene los mínimos, lo que se requiere para la investigación, no se la contrata. Pero se espera que haya una mujer que pueda ocupar esa plaza. Tienen que ser medidas drásticas, porque si no, no vamos a cambiar la situación. Pues como veis, estas son algunas de las cosas que nos ha comentado Manuel que queríamos trasladaros desde aquí. Problemas actuales a los que se enfrentan las matemáticas. Pero la conversación dio para más, así que si queréis leer la entrevista entera, podéis hacerlo en bbva.com, donde pues además hablamos de las salidas profesionales de las matemáticas, qué desafíos tienen ahora mismo las matemáticas sobre la mesa, un poco de historia también sobre las matemáticas, y a qué se van a dedicar en las próximas décadas.
Manuel destaca el nombre de 4 matemáticas paradigmáticas que han destacado en la historia, y yo os quiero hablar un poco más de la vida de una de ellas, de Sophie Germain, una parisina nacida en las últimas décadas del siglo de las luces que destacó, a pesar de tener que formarse y publicar bajo un seudónimo, Monsieur Leblanc. De niña, Sophie vivió la Revolución Francesa recluida en casa por su seguridad, y es entonces cuando, devorando la biblioteca de su padre, quedó fascinada por la muerte de Arquímedes y decidió dedicarse a las matemáticas. Tanto era su interés que aprendió latín y griego para leer las obras de Newton y de Euler. Algunas tuvimos a Harry Potter y otras a Newton y a Euler. Pero este entusiasmo no era compartido por sus padres, que recurrieron a numerosos castigos para persuadirla. Pero ella prefería pasar las noches leyendo a la luz de las velas que ceder y dejar de estudiar. Cuando tenía 18 años, abrió en París la Escuela Politécnica y, como no admitía mujeres, ella se inscribió bajo un nombre masculino para seguir el curso a distancia. Durante sus estudios mantuvo correspondencia con Joseph-Louis Lagrange y más adelante con Gauss. Fruto de esta relación tenemos el teorema de Germain, que era un enunciado en referencia al teorema de Fermat, y otras aportaciones matemáticas que no vamos a desarrollar aquí o nos quedamos sin tiempo. Pero sí os cuento que Sophie salvó la vida de Gauss intercediendo por él durante la invasión napoleónica de Prusia. Vamos, que aparte de una mente brillante también era una heroína de guerra. Pues sí. Y su titánico esfuerzo y espíritu autodidacta la convirtió en la primera mujer que asistió a las sesiones de la Academia Francesa de las Ciencias, y no como acompañante. Pero hubo que esperar a su muerte para un título oficial. Y es que, por su condición de mujer y la falta de una educación más formal, además de su temprana muerte, Sophie no llegó a publicar sus resultados a tiempo, y muchos fueron los que, aprovechando sus ideas y consejos, sí pudieron publicar teorías con nombre propio. Bueno, precisamente estos casos de mujeres que lucharon para poder estudiar lo que querían y que tuvieron que reivindicar sus logros son una prueba suficiente de lo necesario que es apoyar las políticas de género de las que nos hablaba Manuel antes. Pues sí, básicamente. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Bueno, y esta música que nos has traído hoy, Sara, ¿qué pasa? ¿Que vuelven los 80? Bueno, lo que escuchamos es un tema del denominado género math rock, que en español sería algo así como rock matemático, un género que se caracteriza por su complejidad y utilización de patrones irregulares. Pues mira, nos viene fenomenal para introducir las recomendaciones culturales de esta edición. Paz, ¿qué nos traes para este fin de semana? Yo os traigo algo más ligerito. Y como a muchos las matemáticas nos vuelven locos, os voy a recomendar una película, Una mente maravillosa. En ella se desarrolla parte de la vida de John Forbes Nash, un matemático esquizofrénico que ganó el Premio Nobel de Economía. Usando la teoría de que todo problema tiene una solución, Nash resolvió su problema psiquiátrico y aprendió a vivir con sus alucinaciones. Aunque la película no destaca por relatar fielmente todos los aspectos bibliográficos de Nash, nos va a proporcionar unas 2 horas de entretenimiento y probablemente muchas más de reflexión. ¿Y tú, Pablo, qué nos traes? Pues yo os voy a recomendar la película La habitación de Fermat, que es una película española del año 2007 en la que 4 matemáticos se ven obligados a resolver varios acertijos lógicos para salvar sus vidas. Se trata de un thriller en el que se ven involucrados temas también relacionados con las matemáticas, de los que hemos hablado hoy también, como la conjetura de Goldbach o el empaquetamiento de esferas de Kepler. Y sobre todo os la recomiendo si tenéis afición por los enigmas lógicos y las películas asfixiantes sobre todo, así que no os la perdáis. Yo por mi parte voy a viajar un poco. Primero me voy a Japón y a todo un fenómeno editorial en su momento, la fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa. Trata de un profesor de matemáticas que debido a un accidente de tráfico solo tiene una memoria de 80 minutos. Cuando comienza a entablar relación con la mujer que trabaja en su casa como asistenta y su hijo de 10 años, poco a poco su vida solitaria empieza a recuperar un poco de color. A pesar de que no trata específicamente sobre las matemáticas, el entusiasmo por ellas es palpable en toda la novela y numerosos conceptos matemáticos como los factoriales, los números imaginarios, el último teorema de Fermat o el número de Euler tienen apariciones en la historia. Y ya más cerquita de casa nos vamos a Granada, donde 2 profesores jubilados, Joaquín Valderrama y Francisco Fernández, organizan unas visitas guiadas únicas a la Alhambra a través de las matemáticas. Y es que múltiples fórmulas y algoritmos dan sentido a los espacios de este emblemático lugar. Si no os podéis acercar en persona, también podéis descubrir los secretos matemáticos de la Alhambra a través de su blog, atentos, apuntad, alhambramatemática.blogspot.com.
Pues me apunto vuestras sugerencias para seguir buceando en este tema, porque hasta aquí hemos llegado en este episodio sobre las maravillosas matemáticas del podcast de Open Mind. Para cerrar el programa y cerrar el círculo, quiero compartir con vosotros unas palabras que nos dejó nuestro invitado de hoy, Manuel de León, acerca del futuro de esta ciencia. Las matemáticas siempre han estado y cada vez están más en la resolución de cualquier problema. Los objetivos de desarrollo sostenible se están poniendo ya en las solicitudes para un grado de una universidad, para un máster, y van a empezar a ponerse también en los proyectos científicos. Porque es importante que la gente se dé cuenta que está en juego la sostenibilidad del planeta. Y todo eso es muy importante. En matemáticas, el ejercicio que nos queda por hacer es, en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿dónde encajan las matemáticas? Encajan en todos. Porque las matemáticas son los modelos. Te dan los modelos para tratar cualquier cosa. Si tú quieres hablar yo qué sé, por ejemplo, de migración, pues son los modelos que se usan en ciencias sociales para la migración o para los recursos de agua, recursos para el cambio climático. El cambio climático son ecuaciones diferenciales. Tienes que tener en cuenta las matemáticas para casi todo, y los primeros que tenemos que creernos somos los matemáticos. Entonces es un ejercicio que todavía hay por hacer, que es dónde entran las matemáticas en los objetivos del desarrollo sostenible. Porque las matemáticas van a estar ahí. Yo una vez escribí una cosa que era... Hay un matemático muy famoso, René Thom, que es el creador de lo que se llama la teoría de catástrofes. Y Thom decía que los matemáticos nos dedicábamos a cazar dragones o a enseñar a otros a cazar dragones y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo escribía, no, los dragones están ahí, son todo el cambio climático, son los cambios sociales que se están produciendo en el mundo. Todo eso necesita usar matemáticas. Transmisión de enfermedades. Pues hay todo un mundo de gente de estadística y ecuaciones diferenciales trabajando en modelos para la transmisión de enfermedades. Bueno, pues ahí están las matemáticas, y ese es el futuro que tienen las matemáticas, el integrarse más y más con los problemas reales del mundo, sin abandonar la propia investigación interna de las matemáticas, porque sin eso no vamos a avanzar tampoco. Pues muchas gracias a Manuel de León por acompañarnos hoy. Nos vamos a quedar con estas palabras y con esa necesidad de valernos de las matemáticas para enfrentarnos a esos dragones, a esos grandes problemas de nuestro tiempo. Y muchas gracias también a vosotros por estar un día más ahí al otro lado. Estaremos de vuelta en breve con muchas más historias que compartir y sobre las que debatir. Hasta entonces ya sabéis que podéis encontrar todos nuestros artículos en nuestra página web, bbvaopenmind.com. Además, podéis escuchar todos los podcasts de BBVA en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast y bbva.com. Sugerencias, comentarios, dudas y peticiones podéis hacerlas en la web y en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram con el usuario BBVA OpenMind. Esperamos que os haya gustado y sin duda seguiremos mejorando para que os guste cada vez más lo que hacemos. Un saludo y hasta el próximo episodio. Por mi parte, encantado y con ganas de estar de vuelta. Muchas gracias a todos, un episodio más y nos escuchamos en el próximo.